Ok, listo. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que se esté viendo el video, ¿verdad, profe? Mi nombre es Giovanni Fabricio Mejía Urrutia, em, estudiante de la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Hispanoamericana y estoy grabando lo que sería el video del artículo em, académico para el curso de Arquitectura 2 en la universidad. Ok. Vamos a ver, hoy les voy a hablar sobre el tema que se desarrolló en el artículo académico que se titula La importancia de los sistemas numéricos binarios y la salud en el razonamiento matemático de los modelos Transformer. Sé que es el título, pues es bastante técnico, obviamente, y es un poco, suena bastante complicado, pero a lo largo de este video vamos a ir eh, dándonos cuenta que no es tan complicado y la verdad va a quedar un poco más claro. Creo que es un tema bastante fascinante y una vez que uno le agarra el toque, la verdad es que queda bastante bien. Entonces, antes de entrar de lleno con la parte técnica y el contenido del tema, sería bueno contarles un poco sobre la experiencia que yo llevé a nivel personal con este tema, porque creo que eso le da un poco más de contexto a todo lo que viene después, que es bastante ya más técnico, ¿verdad? Entonces, antes, previamente, no conocía nada del tema. Honestamente, cuando vi la asignación y leí el título del artículo y que se tenía que analizar, lo primero que pensé fue que se iba a ser pues, bastante difícil, bastante pesado y la verdad no tenía ni siquiera ánimo de leer el tema, ya que era pues, un artículo bastante pesado, aparte de que hubo que traducir varias partes al eh, español, ¿verdad? Entonces, sí se veía un poco más difícil. Yo no conocía mucho del tema, la parte que conocía era como lo que se vio en Arquitectura 1, de la parte binaria, y de ahí nada más. Entonces, sí lo que es eh, la salud, por ejemplo, no era algo que yo conociera tanto, sin embargo, pues fui desarrollando el tema poco a poco y fui leyendo, digamos, el artículo y comprendiendo lo que se iba dando. Y yo lo más que sabía del tema era que en computación se reduce a ceros y unos y entendía más o menos cómo funcionaba una unidad aritmética lógica. Pero la conexión con los modelos Transformer, con la inteligencia artificial, eso era territorio completamente nuevo. Y nunca había pensado que esos dos mundos fueran a tener tanto realmente en común. Sí me resultó muy interesante el tema, eso no lo puedo negar, más de lo que me esperaba, pero realmente viendo que pues la carrera también me llama bastante la atención, creo que era un poco lógico que me gustara el tema, ¿verdad? Creo que el momento en el que realmente me enganché fue cuando ya le agarré el toque, cuando ya entendí las cosas, que el artículo no solo estaba diciendo que un modelo de IA puedes hacer sumas, sino que está explicando cómo lo hace por dentro, sino, digamos, básicamente explica mucho cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial y no cómo, y no solo lo que nosotros vemos cuando las utilizamos, que es como esa parte de que, bueno, voy a ponerle una instrucción y él lo hace, sino es que explica un poco más la parte del funcionamiento de la inteligencia. Y realmente hoy en día que tenemos tantas herramientas de inteligencia artificial, creo que es un tema bastante interesante porque y también sabemos cómo funcionan estas cosas. Incluso si nosotros quisiéramos crear un modelo de inteligencia artificial, pues podríamos hacerlo eh, ya con un conocimiento un poco más profundo, también un poco más profundo en la parte de programación, ¿verdad? Em, ¿Qué pasa? En las capas internas del modelo, todo eso se explicaba, y cuando procesa una operación matemática o lógica, esto pues realmente me parece bastante interesante porque uno tiende a ver la inteligencia artificial como una caja negra. Y este artículo intenta abrirla, o sea, realmente uno ve las cosas muy cerradas, muy cuadradas, siempre es como
no, es una herramienta, la usamos, pero nunca nos interesamos como en la parte más allá. Y en el artículo pues logramos ver que realmente sí hay cosas más allá y la mayoría de la gente pues, no se pone a averiguar realmente lo que hay atrás. Entonces, en el artículo que se analiza se llama Arithmetic with Language Models for Memorization to Computation. Fue escrito por Dave Meltodani y Mateo Ferrara. Son investigadores de la Universidad de Bolonia en Italia y fue publicado en el 2024. Que consta que esta parte sí la leí un poco porque realmente no me la iba a aprender. Esto se publicó en la revista Neural Networks, que es una publicación científica de alto nivel en el área de la ingeniería artificial. Lo que me llamó la atención básicamente es el título. Es una frase, from memorization, from memorization to computation, que en el español sería algo como de la memorización a la computación, de la memorización a la computación. Esto resume perfectamente la pregunta que el artículo intenta responder. Cuando un modelo de lenguaje resuelve una operación matemática, ¿lo hace porque memorizó la respuesta durante el entrenamiento o porque realmente aprendió a calcularla? Y la respuesta que se encuentra es que sí, el modelo aprende a calcular y lo hace de una manera que tiene una analogía muy interesante con lo que hace una alufísica. Para investigar esto, los autores entrenaron un modelo de lenguaje muy pequeño de apenas 701.000 parámetros desde cero, sin datos previos, solo con operaciones de suma y multiplicación de un binario. O sea, solo con puros ceros y unos, nada más. Y luego usaron varias técnicas para analizar qué estaba pasando dentro del modelo mientras se resolvían las operaciones. Ok. Para entender el artículo hay que tener claro primero qué es el tema binario y por qué importa. En computación todo se representa con ceros y unos. Los procesadores, la memoria de los discos duros, todo opera en binario porque los transistores, que son los componentes físicos básicos de cualquier chip, solo tienen dos estados posibles: encendido, que representa el 1, y apagado, que está representado por el 0. Conste, esto aplica en sistemas convencionales de computación y no en sistemas como la computación cuántica, que eso es un tema completamente aparte. Entonces, un número como el 13, por ejemplo, en decimal, se representa como 1101 en binario. Esto significa 1 por el 2 al cubo, más 1 por el 2 al cuadrado, más 0 por 2 al 1, más 1 por 2 a la 0. Perdón, queda 8 más 4 más 0 más 1, igual a 13. Cada posición vale el doble que la anterior. Igual que en decimal, cada posición vale 10 veces más. ¿Ok? Entonces, los autores eligieron trabajar con binario por dos razones. Primero, porque el vocabulario se reduce a solo 5 símbolos, lo que hace el modelo muy pequeño y fácil de analizar. Segundo, porque el binario tiene una propiedad clave: una pequeña variación en la entrada puede producir cambios enormes en la salida debido a la propagación del carry, lo que hace imposible que el modelo resuelva el problema por simple memorización. Tiene que aprender la lógica de cada una de las operaciones matemáticas que va a resolver. También usaron el orden Little Endian, es decir, presentaron los bits menos significativos primero. Esto tiene sentido algorítmico porque la suma binaria se procesa de derecha a izquierda, o sea, de derecha a izquierda, de aquí para allá, propagando el carry en esa dirección. El modelo aprende más rápido cuando el orden de los datos refleja este flujo natural del algoritmo.
Ahora, hablemos de la SALU, la unidad, al, la unidad aritmética lógica. Esta es una de las partes más importantes de cualquier procesador y y es la que se encarga de hacer las operaciones matemáticas y lógicas entre los datos binarios. Ok. Imagínense que tienen dos números binarios y quieren sumar. La ALU los toma bit a bit, de derecha a izquierda, de aquí para llantas, de derecha a izquierda, empezando por los bits menos significativos. Para cada par de bits, aplica una tabla de verdad que le dice cuál es el bit de resultado y si hay un carry, es decir, un acarreo que se suma al siguiente par. Por ejemplo, si sumo 1 más 1 en binario, el resultado es 0 y el carry es 1. Igual que cuando en decimal sumas 5 más 5 y te da 0 con una decena que llevas. Ok, esto es como en los cuadritos de que le explicaban a uno para hacer sumas y restas en la escuela, que te ponían unidades, decenas, centenas, unidades millar y etcétera, etcétera. Ok, que así digamos los números. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sumamos las 5 unidades más 5 unidades nos da 0, pero llevamos un 1 ya en decenas. Entonces ahí se forma el 10. Es lo mismo que vamos hablando acá. El carry o el acarreo es ir poniendo esos números en las casillas siguientes. Entonces, el componente básico que implementa esto se llama sumador completo o full adder. ¿Ok? Tiene tres entradas, los 2 bits que va a sumar el carry, que viene a la posición anterior, y tiene dos salidas, el bit de resultado y el carry, que pasa a la siguiente posición. O sea, lo que se acarrea, lo que pasa a la siguiente casilla. Digamos, como veníamos en el ejemplo anterior, de unidades de estas antenas, 5 más 5, que son 5 unidades más 5 unidades. El carry que se arrastra sería el 1 que pasa a las decenas. ¿Ok? Ese sería lo que se arrastra. Ese sería el otro dato o el dato de salida. Esto encadena para todos los bits el número, formando lo que se llama un sumador, ripple carry, donde el carry va propagándose de una posición a la siguiente. Y que es esto que estamos pasando un dato de casilla en casilla. Esta propagación del carry es precisamente la razón por la que cambiar un solo bit en la entrada puede cambiar todos los bits del resultado. Los autores del paper muestran explícitamente este fenómeno y argumentan que es lo que hace imposible resolver estas tareas por simple memorización o interpolación. La multiplicación es aún más compleja. Se implementa como una serie de sumas desplazadas por eso. Perdón. Por eso la multiplicación es mucho más difícil que aprender para el modelo. En el experimento necesita aproximadamente 5 veces más interacciones de entrenamiento que la suma, lo cual tiene todo el sentido porque también es algorítmicamente más compleja en hardware. Lo que me parece fascinante realmente de esta parte es que estamos hablando de conceptos que tienen décadas, pero décadas de historia en arquitectura de computadoras, y el artículo los está utilizando para entender algo completamente moderno, como los modelos de inteligencia artificial, que realmente hay que ser honestos. Estos modelos se basan en algo que se viene estudiando desde la década, creo que de los 80 o 90 por ahí. Entonces es algo que se viene estudiando desde hace bastante tiempo y actualmente vemos los frutos de todos estos estudios. Entonces, con este paper lo que estamos viendo es el estudio de los frutos de la investigación que venimos arrastrando desde los 80, 90, más o menos.
Ahora, vamos a entrar al corazón del tema. Un transformer es un tipo de red neuronal introducido en el 2017 por investigadores de Google en un paper famoso llamado Attention is All You Need. El Attention is All You Need. Sí, creo que se pronuncia así. La idea central es que en lugar de procesar una secuencia de manera secuencial, valga la redundancia, el transformer puede ver toda la secuencia al mismo tiempo y aprender qué partes son relevantes entre sí mediante un mecanismo llamado attention. Para entenderlo de manera simple, nada más es imaginar que están leyendo una oración y queremos entender el significado de la palabra o de una palabra. Naturalmente no la leen de manera aislada, sino que consideramos las palabras que la rodean para darle un contexto. Esto es básicamente lo que hace el mecanismo de attention. Ok, entonces en otras palabras, así como más fácil, si nosotros no entendemos una palabra, y lo que vamos a buscar es un contexto, vamos a leer toda la oración. Por ejemplo, que no se me ocurre ahorita. Sería. Sería mentirles ahorita un ejemplo, pero si tenemos una oración X y hay una palabra que es sumamente extraña para nosotros, como por ejemplo lo que sería, pongamos una palabra de una especialidad médica, otorrinolaringología, por poner una palabra así como bastante complicada. ¿Qué pasa? Que bueno, nosotros no sabemos qué es otorrinolaringología, pero si leemos el contexto, digamos, de tal vez un párrafo o de una oración, que dice que se va a realizar una cirugía nasal dentro del departamento de otorrinolaringología porque se realizó un estudio de eh, el sistema respiratorio de X persona. Bueno, ahí ya descubrimos que entonces otorrinolaringología lo que es una rama de la medicina que estudia el sistema respiratorio y deglutorio, si no me equivoco, del cuerpo humano. Entonces ya ahí vamos encontrando el contexto. Esto es lo que hace más o menos el mecanismo de attention, en pocas palabras. Entonces, cada token se convierte en un vector de números llamado embedding. Este vector empieza siendo algo arbitrario y va tomando significado a medida que el modelo se entrena. La pregunta central del artículo es, ¿ese vector llega realmente a capturar el valor numérico del símbolo o solo usa una identidad simbólica? Entonces, el modelo ERD tiene tres fases. Ok, sí, tiene tres fases. La hipótesis más importante del paper se llama modelo ERD, Encoding, Regression y Decoding, o en español codificación, regresión y decodificación. La primera fase es la codificación. Las capas iniciales de Transformer toman los tokens de entrada y los convierten en una representación interna que captura no solo qué símbolo es. Me trae, perdón. Ok. La primera fase es la codificación. Las capas iniciales del transformer toman los tokens de entrada y los convierten en una representación interna que captura no solo el qué símbolo es cada token, sino cuánto vale el número que representan. Es como si el modelo tradujera del lenguaje de símbolos al lenguaje de los valores numéricos para usar una analogía. Es equivalente a cargar los operadores de los registros de la ALU antes de ejecutar la operación. Okay,
Entonces, esa sería la primera fase, la fase de codificación. La segunda fase es la de regresión. En esta es la que los autores llaman la ALU. Implícita, implícita del modelo. Ok. La ALU implícita del modelo. Ok. Sí, perdón. La fase de regresión, esta es la que los autores llaman la ALU implícita del modelo. Las capas intermedias aprenden a calcular la operación aritmética directamente en el espacio vectorial, sin convertir nada de vuelta a tokens. Esto es conceptualmente análogo a lo que hace la ALU física. Toma los operadores y ejecuta la operación mediante sus circuitos lógicos. La diferencia es que la ALU usa compuertas deterministas definidas por el hardware, mientras que el transformer usa matrices de pesos aprendidas a partir de datos. Y por último, la tercera fase, la decodificación. Una vez que el modelo tiene internamente el resultado representado como un vector, las capas finales lo convierten de vuelta al espacio de tokens, generando los bits de salida uno por uno. Esto es equivalente a escribir el resultado de la albus de datos. Entonces, lo que me parecía bastante genial, bastante interesante o chiva, era de este modelo, es que no es solo una metáfora bonita. Los autores la demuestran experimentalmente y eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Pero antes de pasar todos los experimentos o a exponer los experimentos que realmente ellos hicieron, me gustaría mencionar un detalle del estudio de ablación que encontré muy revelador. Si eliminamos el encoding posicional, la información que le dice al modelo en qué posición está cada token, el modelo era completamente incapaz de aprender la tarea. Esto tiene un paralelo directo con la ALU. Si los bits de los operandos no llegan a la posición correcta, del sumador el resultado es completamente incorrecto. Entonces, sí, al final no sirve. Vemos que también tenemos bastantes analogías en la parte del modelo ERD con la parte de las ALU. Sin embargo, pues este modelo ERD es bastante más complejo y bastante más compacto, me parece a mí. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, para demostrar la hipótesis del ERD es real y no solo teórica, los autores diseñaron 4 experimentos muy bien pensados, ¿okay? Que era el experimento 1, que se conoce como control con salida aleatoria, que lo que hicieron, bueno, ellos agarraron y entrenaron un modelo no con los resultados correctos de las sumas, sino con resultados completamente aleatorios. Lo que encontraron fue que incluso después de 1000 interacciones, el modelo solo alcanzó 87.8% de precisión en entrenamiento y cero generalización al conjunto de validación. En cambio, con los resultados correctos, el modelo aprendió la suma en 50 interacciones, casi 100% de precisión. ¿Y esto qué demuestra? Bueno, demuestra que memorizar es más fácil que aprender el algoritmo. Cuando hay una lógica detrás, el modelo la encuentra y la aprovecha para generar resultados correctos. Este fue el primer experimento, que fue el control de salida aleatoria. Ahora, el experimento 2 fue la interpolación versus la extrapolación. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, excluyeron del entrenamiento una región específica de pares de números y evaluaron si el modelo podía resolver operaciones en esta región.
Excluir la región en el espacio de valores perjudicó la precisión entre 4 y 6 puntos porcentuales, más que excluir una región. Equivalente, más que excluir una región equivalente en el espacio de tokens. Esto confirma que el modelo opera en el espacio de valores, no el de tokens. Entonces, confirmamos en el segundo experimento, en el experimento de interpolación y extrapolación, que el modelo opera únicamente en el espacio de valores y no opera en el espacio de tokens. Con esto ya llevamos dos hipótesis corroboradas que nos muestran que es un sistema bastante compacto, bastante complejo y bastante útil para lo que sería el entrenamiento de inteligencias artificiales con alta precisión. Ahora, realizaron un tercer experimento que fue la correlación de embeddings. Okay. Analizaron las representaciones internas midiendo correlaciones de Pearson entre distancias de embeddings a diferentes capas. Las capas iniciales y finales tienen alta correlación con el espacio de tokens, mientras que las capas intermedias, específicamente capa 3, de la capa 3 a la capa 6, tienen correlación máxima con el espacio de valores. Esto es exactamente el gradiente que predice el modelo ERD. Entonces ahí ya confirmamos que realmente lo que vimos en el experimento es completamente cierto y que, bueno, no hay, que la mayoría de la actuación de este modelo es en el espacio de tokens y no en el espacio de valores. Con el experimento 4, Amnesic Probing, perdón, mi inglés, Amnesic Probing. Este es el que más me llegó pues a impactar o el que más me llegó a sorprender, ya que ellos lo que hicieron fue entrenar un regresor lineal sobre los embeddings de la capa 3 para predecir el resultado de la suma. Luego eliminaron esa información específica de los embeddings y dejaron al modelo continuar calculando. La precisión cayó de un 100% a un 0.13%. Un experimento de control que eliminaba la misma cantidad de información, pero en direcciones aleatorias, no afectó la precisión. Esto establece causalidad. La información de valor en las capas intermedias, la info... Okay, me perdí. Okay. ¿Dónde iba? Ok. Un experimento de control que elimina la misma cantidad de información, pero en direcciones aleatorias, no afecta la precisión. Esto establece causalidad. La información de valor en las capas intermedias es causalmente necesaria para el cómputo. Correcto. Igual que si le quitas los operadores a una ALU, no puede producir el resultado correcto. Entonces, esto fue básicamente lo que se vio en el artículo. Son cosas que son bastante complejas de digerir realmente. Son cosas bastante llamativas también, no puedo decir que no. Pero sí son cosas que al principio se hacen bastante pesadas de entender. Sin embargo, cuando nosotros vamos avanzando a lo largo del paper, pues nos damos cuenta que con la materia que hemos estado viendo en clase y similar, se hace bastante más ligera de digerir y bastante interesante también. Llaman bastante la atención las cosas que se pueden llegar a encontrar dentro de este tipo de experimentos. Y bueno, incluso te hace querer buscar una manera de realizar uno también más adelante, tal vez sus propios experimentos en estos campos.
en estos campos. Ahora, para responder o ir respondiendo las preguntas de que se solicitaban en el paper, o bueno, en las instrucciones de la realización del artículo científico, del artículo académico, perdón, voy a ir leyendo la pregunta, eso sí, textualmente, y bueno, voy a irles contestando. Entonces, la primera pregunta que se nos daba era cuáles o qué dificultades encontrábamos durante la investigación. Bueno, las dificultades son varias, pero a la vez no son tantas. La primera fue simplemente entender el paper. Eso. Em, ¿Por qué? Porque usa mucha terminología técnica que realmente tuve que ir a buscar y pedir la información en inteligencias artificiales para que me explicaran un poco, pues, varias de las palabras técnicas como como con manzanitas, porque sí, habían palabras técnicas bastante fuertes que no tenía realmente información o que yo realmente desconocía. Entonces sí había mucha terminología técnica que era un poco más compleja de entender de las redes neuronales y de la álgebra lineal, que requirió que realmente investigara todas y cada uno de esos términos. Tuve que de verdad buscarlos por separado, con calma, buscando en Google o en inteligencias artificiales, que las inteligencias artificiales me explicaran un poco, que realmente si uno no entiende algo, las inteligencias artificiales son una muy buena herramienta para aclarar dudas, porque realmente usted le puede decir que te explique como un niño de 5 años y lo hace. Entonces, a gusto de cada persona, digamos, como usted entienda, usted le puedes preguntar, mira, no entiendo qué significa esto, necesito que me expliques tal vez con un poco más de calma, con palabras un poco menos técnicas o como si fuera un estudiante, no sé, de sexto año de escuela, por poner un ejemplo. Entonces, pues es realmente bastante útil estas herramientas de inteligencia artificial para este tipo de cosas. Y bueno, también en la parte de Google para ir investigando un poco más, ¿verdad? Que Google sigue siendo un buscador bastante bueno y nos da resultados bastante claros de lo que puede llegar a ser. La segunda dificultad que realmente encontré fue conectar con con tanto concepto de arquitectura. ¿Por qué? Porque habían conceptos que ya conocía, pero no era obvio al principio como una halo física y un transformer. O sea, los transformers yo desconocía completamente. Para mí eso eran, em, no sé, un anime o una caricatura, no un sistema como se muestra acá en el paper, ¿verdad? Y no sabía que tenían algo en común con la parte de las aerofísicas. Me tomó bastante tiempo entender realmente esa analogía. Bueno, realmente se las expliqué un poco más fácil, como con la parte que nosotros vemos en la escuela, ¿verdad? Y sí me costó bastante, o sea, fue bastante complicado encontrar la analogía de manera más profunda. La tercera dificultad que con la que yo me topé realmente fue la parte de la escritura del artículo. Hay errores que me dan al overleaf, em, que no logro eliminar. Hay errores que no comprendo y hay cosas que tal vez yo quería poner la expresión matemática como tal y Overleaf no me lo permitía o me daba error directamente a la parte de compilación. Entonces tuve que eliminar esas partes como donde yo quería que se viera textualmente una operación matemática. Esas fueron como las dificultades, digamos, tal vez de que la última es más que nada por el tema de la herramienta que se utiliza, que, bueno, es una herramienta que es relativamente nueva para mí. Yo la utilicé solamente para arquitectura 1 y ahora para arquitectura 2, y es una herramienta que realmente todavía desconozco bastante, pero es simplemente buscar y de ir preguntando
o analizando o investigando incluso con las inteligencias artificiales o con lo que es Google, buscar códigos de Overlift, es como buscar códigos en Python o similar para, no sé, entender algún ciclo, entender algún, o buscar alguna palabra tal vez que desconoce uno del código, entonces no es tan complejo. Pero sí es un tema que y te atrasa y realmente te toma bastante tiempo. Y bueno, la parte de las referencias fue algo bastante complejo también en el Overleaf, porque hay artículos que tal vez tomé como lectura, que investigué, pero no directamente los usé como tal en el artículo. Sin embargo, igual lo cité porque hay ideas, ¿verdad? Que, o sea, igual lo puse en referencias porque hay ideas que sí me guiaron, pero en la parte de referencias no logro que salgan. O sea, son referencias que están como ocultas en la carpeta de referencias y no se expresan directamente en el archivo. Y esas son como básicamente las dificultades con las que me he topado. Ok, la segunda pregunta decía lo siguiente, dice, ¿has realizado anteriormente un proceso de investigación bibliográfica o elaboración de un paper? Sí, lo realicé bastante anteriormente, lo hice, bueno, para la carrera para la carrera, para el curso de arquitectura uno precisamente, y también tuve varias dificultades y errores en la parte de código, pero fueron muchísimos más que los que realmente tengo ahorita. Ahorita lo que tengo son errores que no son ni graves, son más estéticos según lo que dice la aplicación, me pareció. Entonces no son errores tan grandes como los que sí tenía el primer paper que entregué en Arquitectura uno. Realmente ese paper estaba pues fatal. No, no tiene otro nombre. Estaba bastante lleno de errores críticos que incluso afectaban a la hora de la compilación. Y bueno, también el hecho de que, a excepción de ese, yo en la vida había tocado Airlift o un artículo, un paper como tal así. Yo todo lo hacía en Word o en Office, entonces sí es una herramienta que llevo un cuatrimestre y unos meses apenas conociendo. Ahora, la siguiente pregunta decía, ¿conocías previamente Airlift? Bueno, pues sí, como anteriormente dije, conocí a Overleaf por el curso de arquitectura uno que llevamos el cuatrimestre pasado. Este, con usted, profe, realmente con el mismo profesor. Eh, es una herramienta que realmente me gusta bastante, pero me cuesta mucho utilizar. Es una herramienta que es como un Python. Eh, Tal vez tenés un error en una línea y te marca error en otras completamente distintas o en algunas inexistentes, entonces hay que tenerle mucho cuidado con lo que uno va haciendo porque cuesta bastante en ese sentido. Sin embargo, me parece que es una herramienta muy útil. Es una herramienta que te permite reducir papers grandísimos. O sea, realmente si yo copio y pego lo que escribí en, en el Overlift a un Word, en un Word me dan 12, 11, 12, tal vez más o menos 11, 12 páginas. Y en Overlift me la reduce a 6. Entonces sí es una forma de reducir bastante la cantidad de páginas y es un archivo bastante útil, además de que es bastante comprensible. El formato que se utiliza con el IE Trans, eh, pues me parece que es una herramienta muy buena. Es una herramienta que realmente tiene muchas ventajas para la utilización de papers, para la parte de ingeniería por lo menos. Yo, digamos, en mi caso, pues eso es lo que el conocimiento que yo tengo, que es gracias a Arquitectura uno y ahorita Arquitectura 2 porque yo nunca en la vida, aparte de estos cursos, había usado esta herramienta. Sin embargo, puedo decir que probablemente la utilizaría más adelante, ya sea para proyectos personales o para otros proyectos de investigación en otros cursos.
que me lo permitan. Obviamente, pues, si me solicitan ya algo más específico, como otros cursos que solicitan que sea un Word o en Arial 2, etcétera, pues se utilizará la herramienta que se solicite, pero si no solicitan una herramienta específica, me parece que Overlift es una herramienta bastante buena para realizar este tipo de archivos académicos. Entonces sí volvería a usarlo y la verdad me gusta bastante. Ahora, dice que la otra era, ¿qué fue lo que más le gustó de la investigación? Lo que más me gustó fue ese momento en el que todo hizo como un clic, como que todo se engranó, que todo llegó a juntarse. Cuando entendí ya las analogías de la ABLU, del modelo de RD, ya cuando me di cuenta que los principales los principios, perdón, que los principios fundamentales del procesamiento de la información son universales, representan datos, operar sobre ellos, devolver un resultado, aparecen en los circuitos físicos de un procesador y aparecen también en las capas de una red neuronal. Entonces, realmente todo ese tipo de cosas a mí me llaman mucho la atención, la parte de la inteligencia artificial, la parte de cómo se fabrican los chips, de cómo se manejan y todo este tipo de cosas que, digamos, estaba viendo en arquitectura también me llaman mucho la atención. Toda la vida yo he sido de desarmar mucho cosas y investigar cómo funcionan y de ver si puedo realmente volverlas a armar y hacer que vuelvan a funcionar a su estado original o incluso tal vez a veces un poquito mejor. Entonces, este tipo de papers, este tipo de información me llama mucho la atención porque logro ver todos los procesos, perdón, todos los procesos que hay detrás de lo que yo muchas veces uso, como las redes neuronales, eh, la que es la inteligencia artificial. Para mí, yo suelo usarla bastante para investigar, para generar imágenes, entre otras cosas. Y aunque se implementábamos de maneras completamente diferentes las redes neuronales físicas, y la SALO y la CRD, realmente esto me hizo pensar que entender bien la parte de arquitectura, de computación, me da muchas herramientas conceptuales para entender mejor la inteligencia artificial moderna. Todos los modelos como ChatGPT, Cloud, Grok, etcétera, o DeepSeek, creo que hay otras así, y etcétera, etcétera, las de generación de imagen como Nano Banana, etcétera, y todas las conexiones que tienen. Fue, y pues, una parte bastante valiosa de todo este proceso para mí. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, siempre me ha llamado la atención la parte de arquitectura, de ver cómo se solda, de reparar una placa, de intentar reparar tal vez una línea física o tal vez reparar, perdón, tal vez reparar eh, una parte de software, de ver que algún software no funcionó, por qué no funcionó. Eh, Y si no, creo que sin esta curiosidad no estaría realmente en la carrera de ingeniería informática. Y todos estos papers me llaman bastante la atención y me motivan realmente a continuar la carrera porque logro descubrir todas estas cosas que a mí siempre me han llamado la atención. Entonces logran conectar con una parte tal vez de mi persona, de un niño chiquito de 8 o 10 años que pasaba desarmando los carros a control remoto que me regalaban para ver cómo funcionaban y cómo funcionaban los motores y por qué funcionaba la señal y cuál era el funcionamiento interno y cómo iban soldados, entre otras cosas. Entonces sí, realmente me llama mucho la atención por ese lado. Y me gusta mucho este tipo de información porque, como indiqué, ¿verdad? Conecta muy con una parte de mi niño interior, por decirlo de alguna manera, y conecta mucho con lo que siempre me ha gustado y siempre me ha llamado la atención. Entonces, yo creo que ya para cerrar, lo que este artículo y esta investigación me dejaron es una idea
que me parece muy poderosa realmente. Los modelos de lenguaje modernos no son simplemente máquinas, no son simplemente un servidor ahí parado en algún lugar. No son simplemente un servidor ahí parado en algún lugar. Eh, sí, de predecir palabras o de buscar, o no son solo un motor de búsqueda. Cuando se les da la oportunidad de aprender estructuras matemáticas o similares, desarrollan representaciones internas que funcionalmente se parecen a los circuitos de los ingenieros que los ingenieros diseñaron deliberadamente hace décadas para hacer lo mismo. Lo que hacen de la misma manera, pero llegan a un resultado analógico. Esto dice algo profundo sobre la naturaleza de la computación y sobre qué significa realmente aprender a calcular y a analizar. Bueno, yo creo que ya esto sería todo de mi parte. Espero el video haya sido bastante claro y les haya quedado pues bastante clara la idea y les haya dado una mejor idea, valga la redundancia, de qué tan interesante puede ser realmente la intersección entre la arquitectura clásica de la computación y la inteligencia artificial moderna, que realmente no son conceptos que están peleados, sino todo lo contrario, son conceptos que están entrelazados y funcionan bastante bien juntos, que no es una cosa por un lado y una cosa por el otro, sino que son conceptos que están bastante entrelazados y que podemos utilizar para mejorar constantemente tanto las herramientas de inteligencia artificial como mejorarnos constantemente a nosotros mismos. Recordando siempre que las inteligencias artificiales son herramientas y no deben de utilizarse de manera eh, errónea. Puede ser, digamos, no es para hacer un copy-paste simplemente, sino que son herramientas que te pueden ayudar a resumir, son herramientas que te pueden ayudar a entender, son herramientas que te pueden ayudar en la parte algorítmica o matemática, tal vez a ver un proceso que desconoces o que tal vez no tenés claro. Y estas inteligencias artificiales, si no tenemos acceso directo en el momento a un profesor, pues nos pueden ayudar como un profesor. Básicamente nos pueden ayudar a explicarnos de una manera distinta tal vez al profesor. Si en una clase nosotros no estamos entendiendo algo, el profesor no se supo explicar o no explicó bien, o nosotros sentimos que de la manera en la que explicó el profesor nosotros no entendimos, pues podemos buscar este tipo de herramientas para intentar entender mejor la materia. ¿Por qué? Porque realmente todos entendemos de una manera diferente y el sistema académico está diseñado pues para unos pocos. Yo siempre he dicho que es para unos pocos, no para todos. Entonces, y este tipo de herramientas puede enfocarse un poco más en nosotros y en la forma de aprender de nosotros. Entonces, si le damos, por ejemplo, la información que el profesor nos está enseñando, que nosotros tal vez no entendemos a estos modelos, podemos indicarle a los modelos cómo queremos que nos expliquen o cómo entendemos nosotros para que estos modelos nos expliquen la materia de una forma más focalizada. Entonces sí, realmente creo que no están peleados la inteligencia artificial con la parte de mejorar el aprendizaje en nosotros y muchísimo menos con la parte de arquitectura de la computación. Entonces, bueno, creo que ese es el único consejo que yo daría, utilizar estas herramientas como lo que son herramientas y no como un copy-paste. Porque si no, no funciona. La verdad es que son herramientas para que nosotros podamos aprender mejor, entender mejor las cosas y no para no hacer las cosas. Me explico, no son herramientas que nos tienen que llevar, perdón, a la vagancia, sino que son herramientas que nos deben de llevar a mejorar nuestros conocimientos y a entender mejor lo que se nos está
dando. Y lo que nosotros no podemos o no comprendemos en el momento. Creo que de mi parte eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Muchísimas gracias por poner atención. Espero que todo haya quedado realmente claro y que tengan una excelente tarde, mañana o noche, dependiendo de la hora a la que hayan visto el video. Así que, bueno, pues bye.